Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A, Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar el día de hoy, a Conectados, es comunismo religioso. Así como se oye, comunismo religioso, pastor. Amén. ¿Cómo ves? Comunismo religioso. Amén, pues vamos a ir desmembrando este tema tan importante, ¿verdad? Que a veces, tal vez esté envuelto, escondido, o no se dé cuenta, o sea, ¿en qué área está funcionando el comunismo religioso? Si no se sabe y no se saca la luz, pues nadie va a saber, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tocar este tema para desarrollar esto. ¿Qué le parece si comenzamos con la definición del concepto comunismo religioso? Empezamos con comunismo y después religioso y después fusionamos los dos conceptos. Ok. Comunismo, como dice la palabra, comunismo. ¿Qué significa común? Una cosa no privada que pertenece a varios. Y ismo es un movimiento filosófico. Comunismo es una cosa no privada, filosófica, con este movimiento filosófico que pertenece a... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es más fácil de entender con un ejemplo. Tengo una herramienta y esa herramienta es común. Por ejemplo, un martillo la tengo en común con todos. Entonces, ese martillo la pueden utilizar todos. Eso es comunismo, ¿ok? O común. Y ismo es la corriente filosófica o el movimiento filosófico. ¿Ok? Es un movimiento político y socioeconómico surgido en el siglo XIX que aboga por un cambio radical en la estructura de la sociedad y en el modo de organización socioeconómica a una sociedad comunista caracterizada por la propiedad en común, es lo que le decía, y los medios de producción, así como por la inexistencia de clases sociales, del mercado y del Estado-nación en su forma actual. Ok, el comunismo es una utopía. ¿Qué es una utopía? Una utopía es un sueño no realizable, un sueño que jamás se va a realizar. Eso es una utopía. Y el comunismo, eso es. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo otro ejemplo. Fidel Castro. En la época de Fidel, pues a todo tenía a Cuba en hambre. Bueno, todavía, ¿verdad? Pero en ese tiempo cuando él estaba vivo, tenía a Cuba en hambre. Les daba raciones. El Estado les daba raciones de comida. 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, para en todo el mes. Y se filtró por ahí una foto, que por cierto que le costó a la vida a esa persona, se filtró una foto del comedor de 10 personas que tenía él con comida abundante. O sea, si dice el comunismo que todo el mundo son iguales, no es cierto. Al final del día, los militares, los gobernantes, son los que controlan todo. Y esos tienen abundancia de todo. Mientras tanto, el pueblo se les raciona para seguir como borreguitos. Así les digo a toda esa gente. Ok. Ya miramos que el comunismo es una utopía. Ahora vamos a ver el concepto de religioso. Dice que profesa una religión y la practica con sus normas y preceptos. Que procesa una religión y la practica con sus normas y preceptos. ¿Qué significa eso? Dogmas y doctrinas. Lo hace aferrado a que eso debe de ser. Entonces, comunismo religioso, me di a la tarea hacer el significado, el concepto, la definición de comunismo religioso. Esto no lo encuentran en los libros, yo lo hice. Ok, comunismo religioso es cuando tratan de forzarte que lleves dogmas y doctrinas que ellos creen que son los correctos para someterte a que lo sigas, esos dogmas y esas doctrinas, y también sigas a esos líderes religiosos apoyándolos monetariamente, y ellos utilizan a Dios
como medio de castigo si no cumples lo que ellos pregonan y dogmatizan. Entonces, pastor, ahí dejo el concepto de comunismo religioso. Pues vamos a darle a este tema y pues Okay. que sea lo que Dios quiera. Ahí tocamos un punto bien importante, ¿verdad? La doctrina. Quiero hacer énfasis sobre esto, ¿verdad? Porque en la Biblia sí encontramos, por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, que es un punto bien importante para cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? Aquí Ariel nos expresó dogmas de seres humanos. O sea, ya están sobreponiendo. No es que estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Estamos hablando de la doctrina que vendría a ser ya humana, característica humana. Por ahí alguien dijo, ¿verdad? Es que si no hay un reglamento, no hay un orden. Claro, pero cuando se extrapasa el reglamento para la sociedad o para la iglesia, es donde vienen y quiebran todo el orden. Ese es el dogma o la doctrina humana que hace en referencia a que a una persona se encuentre acorralada con todos esos dogmas y no pueda correr. Nos vamos a la doctrina del Espíritu Santo, somos libres, pero nos vamos a los dogmas del ser humano. Quedamos atrapados, no tienes voz, no tienes voto, no puedes hacer absolutamente nada porque ya entraste en ese dogma, ¿claro? Oiga, fíjese que se me viene a la mente esos predicadores que basan sus prédicas en dogmas y doctrinas, en la escritura, que tiene que ser férrea, apegado a la ley, apegado. O sea, y los otros predicadores que predican en base a cosas más espiritual. Como los antiguos predicadores, que damos el poder a Dios, el antiguo, y los de ahora no, que dice tal norma, que dice tal versículo. O sea, si se fija, ahí se ve la diferencia de uno con el otro. Uno se apega más a la religión, a la religiosidad, y el otro es más pegado a la espiritualidad. Sí, podríamos decir a la misericordia de Dios. A al la Espíritu Santo. De decir ahí todavía tienes una oportunidad. Sin embargo, el otro, dices tú, el otro no, te encierra, te ata. Por ejemplo, mira, hay un ejemplo, podríamos decir, el que dice... un ejemplo, ¿verdad? El Señor me habló. Entonces cuando el líder dice, el Señor me habló, pues le habla el Señor a él. Y tú como oveja dices, o yo como oveja digo, pues a mí ¿para cuándo me va a hablar? Es que si a él le habló y le pone ya un dogma que está usando, que dice que el Señor le habló, pero sí. Este dogma, un ejemplo común, si te vas de la iglesia, te va a ir mal. Entonces ya es un dogma. Y es una doctrina eso. Y no es eso real. Es un comunismo ya, ¿eh? Sí, porque sí. No entra comunismo la realidad de que esta persona pueda ser libre. Así es. Fíjate, yo tengo un amigo, hermano, amigo. Oiga, antes de que continúe con eso, déjeme introducir a Juanito. Juanito, que aquí tenemos a Juanito también detrás de cámara. Un saludo, Juanito, para toda la gente. Buenas tardes, mi gente. Muy contento. Vamos a ver qué nos traen ahora los varones. Saludos a todos. Ok, ahora sí, pastor, su amigo. Bueno, por ejemplo, su amigo. Fíjate, este amigo tenía un buen trabajo. El que le dio el trabajo era un pastor. Era un pastor trabajador secular, ¿verdad? Parte de la obra. Pues este brother pues, decidió pues cambiar de iglesia porque pues, ya se le hacía muy lejos la iglesia donde estaba yendo. Y se empezó a congregar a otra iglesia. Entonces el otro pastor le preguntó que si ya no iba a ir a la iglesia donde pues, él estaba trabajando, ¿no? En la obra donde él estaba trabajando. No, pues ya no, dice, ya estoy yendo a otra iglesia. Eso lo hizo molestar al pastor y le dijo, ¿sabes? El lunes te das por despedido. O sea, entonces tenía un trabajo porque era miembro de una iglesia. Pero ya cuando sale de la iglesia, porque cambió de iglesia y se fue a otra iglesia, entonces el pastor, aparte de que ya no estaba en la iglesia, bueno, ya no estás en la iglesia, estás despedido. Su trabajo secular. Lo mismo que hace el comunismo. Tienes que seguir votando por este fulano, porque si no votas por este fulano, te voy a encarcelar o te voy a quitar la ración de comida que te doy mensualmente. Exactamente. Eso mismo. Eso.
Eso pasaba en México con el PRI. Sí, Sí. exacto. Bueno, yo estuve en los tiempos de Salinas de Gortari, cuando pues a nosotros nos decían en el ejército que teníamos que votar todos por el PRI. No sabían si votábamos por él o no, ¿verdad? Pero era como una amenaza prácticamente que la usaban dentro del ejército para exigirnos y decirnos que el que nos estaba dando todo lo que nosotros teníamos era este partido y tener que votar por ese partido. Ahí le va esta. El comunismo agarró sus bases en el cristianismo, en la religión. El comunismo es una religión secularizada, es una religión secular, porque de ahí agarra sus bases. Infiltrada. Sí, como estaba la Iglesia Católica, agarra sus bases. Y ellos, Carlos Marx, le movió en base a eso. Uh-huh. Y ahí fue donde empezó a hacer sus creencias, sus ideologías, su filosofía, que para mí las ideologías y filosofías, nomás sigo las mías, las de otra gente no. Fíjate que hay un ejemplo, por ejemplo, una palabra del Señor. Uh-huh. A Jesús, fíjate, muchas personas que vamos a decir que no son dentro del ámbito cristiano, hablan mucho de que Jesús venía siendo como un comunista. Mucha gente, hay una corriente de esa. Así. Y decían esto porque pues tienen sus fundamentos, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en el ejemplo del joven rico, el joven rico sí le dijo Jesús al último, ¿verdad? Le dijo, ve y vende todas tus propiedades, toma el dinero y dáselo a los pobres. No lo quiso, pero no lo condenó tampoco Jesús. No lo condenó por lo que no hizo. Tal vez el joven ha de haber dicho, ¿verdad? Como hoy en día dicen muchos allá en México, yo porque voy a compartir algo de lo que yo he trabajado por mucho tiempo, lo he ahorrado y ahora tengo que compartirlo con los pobres. Jesús no le exigió, le dijo, cumple los mandamientos, Señor, desde pequeño yo los he cumplido. Y ahora le añadió, ahora veías era una obra. Entonces, a Jesús a veces lo caracterizan con ese punto por lo que pensaron ellos de decir que, quiere que todos sean parejos. Fíjese, qué bueno que toma ese tema, ¿verdad? Es importantísimo eso, mire. Volvemos al ejemplo de Jesús en vida, cuando él fue de carne y hueso. Si se fija, él se despojó hasta de su propio dinero por ayudar a sus semejantes. Él nunca vivió como un Castro, como un Maduro, como esos comunistas, toda la ola comunista, lo que más atrás en el tiempo. Él nunca vivió así. Se despojó de su dinero. Vivió, dormía en el campo muchas veces, de las veces en su caminar, donde les agarraba la noche, ahí se quedaban a dormir. Fíjense. O sea, ¿y qué es lo que han hecho todos? El comunismo secular, como dice ahí, es una especie de religión secular, filosofía secular. Entonces, los líderes estos dicen que todos son iguales, pero en realidad ellos y sus ejércitos y sus gobernantes que tienen son los que gozan, son los que parten el queso. Uh-huh. Acá con Jesús no. Jesús no partía el queso. Todos los demás ayudaba en bendición, en aliviar, en dar al prójimo, al pobre. Uh-huh. O sea, en realidad, y gracias a eso, Carlos Marx se fija en eso, hace una corriente filosófica y desgracia a mucha gente. Uh-huh. Entonces, al final del día, los dogmas y doctrinas, la religiosidad, son malas. Sí, pues es que, mira, por ejemplo, en Jesús hay otro ejemplo. Por ejemplo, había una mujer, dice, viuda. Fíjate, viuda. Y él estaba sentado y dice, miraba que en Jerusalén había diferentes, vamos a decir, lugares donde depositaban la ofrenda. Había uno para los hombres, otro para las mujeres. Y en una ocasión dice que una viuda se acercó y él conocía el corazón de las personas. Y dice que esta mujer depositó lo último que ella tenía, puso lo último. Sin embargo, dice la palabra que él se puso de pie cuando vio esa ofrenda. Porque él sabía lo que había, exactamente, era lo último con su corazón. Sin embargo, les enseñaba a sus discípulos, miren, aquellos están dando de lo que les sobra. Tenían dinero. Y tenían porque no les gustaba compartir ni ver la necesidad. Esa migaja que se te caen al comer.
estaban dando ellos. La señora estaba dando su pan completo. Uh-huh. Entonces ella daba todo, y ahí es donde nos damos cuenta que Jesús nunca les exigió el afán de que tenían que traer el dinero como fuera, pero era una obra, un don que ellos tenían que tener desde pequeños se les enseña. Por ejemplo, mira, en Israel, en las escuelas seculares judías, ahí todos los días los niños los han enseñado a llevar una ofrenda, una sadaca, un penny. Algunos dan más, una cora, otros dan billetes, pero todo el tiempo están dando una pequeña sadaca. Yo preguntaba, ¿y para qué usan todo? Porque tanta caja llena de, si te dieras cuenta, tanta caja llena de dinero, ¿qué hacen con todo ese dinero? Dice que ese dinero lo juntan, hacen un recuento de todo el dinero, te imaginas, de todo el mundo, y ese dinero lo mandan para Israel para repartirlo a la gente más pobre. Por eso les dicen, tienes que ser sadik, justo, y tienes que llevar tu sadaka, tu ofrenda o algo, haz justicia para el necesitado. Algo que se les inculcó desde pequeños. Por eso Jesús siempre le exigió y les reiteró que el justo heredará el reino de los cielos. Sé justo, sé justo. Exactamente. Ahora, regresamos al tema nuevamente, comunismo religioso. El comunismo religioso, estamos hablando de miedo. Sí, así es. Provoca miedo, provoca temor, que es lo mismo, ¿verdad? Amenaza. Y eso, en base a eso, ellos generan dinero. Claro. Y generan que el pueblo ahí esté sometido. Claro. O que los feligreses o las ovejas estén sometidas. Aquí le traigo unos ejemplos de comunismo religioso. A ver. Ok. Los indígenas en la conquista de América. Si se fija, cuando llegaron los españoles, traían la religión de la corona, que era la Iglesia Católica. Entonces, ellos, a los pobres indígenas, los forzaron a que siguieran sus dogmas y doctrinas que ellos traían. Forzosamente. Muchos indígenas murieron pues, por eso. Porque ellos decían que eran, ¿cómo le podría decir? Que adoraban a otros dioses, pues. Entonces... Sus costumbres. Sí, pues todas las costumbres que ellos tenían, pues, o sea, los mayas, los aztecas. Entonces, al final del día, los sometieron con un comunismo religioso. Que la estructura ahí va el otro ejemplo, la estructura del Papa, que es lo mismo trasladado acá, ¿no? La estructura del Papa, el Papa arriba, con todos los poderes que se puedan imaginar, sobre la tierra, y toda la estructura hacia abajo. O sea, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Igual pasa también en las iglesias cristianas. Muchos pastores evangélicos, bautistas, cualquier tipo de pastor cristiano, someten a todos por un interés común, el dinero. Interés común, el dinero. Sí, pues por lo regular tocamos ese punto, ¿verdad? La fuente de todo, pues es el dinero, el poder. El que tiene dinero tiene poder. Hoy, pues como dices tú, pastores, aún el Papa, ¿verdad? Guardaespaldas armados que para protegerlo. No nos dice la Biblia, Jesús nunca anduvo así. Es que eso siempre yo les trato de reiterar eso. El ejemplo de Jesús. Todo se resume en el ejemplo de Jesús. Vean cómo vivió esa persona, ese ser, cómo vivió el Hijo de Dios. O sea, si se fijan, ahí te resume todo. Todo te lo resume ahí. Entonces, esto creemos entonces que se construye a base de poder. Ya una vez que un poder ya está establecido, tiene fuerza, tiene dominio y ya puede mover masas. ¿Por qué? Porque ya son estructuras que tienen con libros, con reglamentos, con dogmas, con religión de diferentes formas. Entonces ya es un poder que difícilmente se puede romper. Ahora, alrededor de este poder, ¿qué podemos poner? Podemos poner licenciados, abogados, sí, así es. Cortes, ¿con qué tanto se relaciona? Herodes era un poder que estaba
tipo comunismo en aquellos tiempos. Sí, decía lo que él decía. Lo que él decía, Así es. eso era lo que se tenía que hacer. Y todos aquellos gobernadores de Roma tenían ese Todos poder, tenían. aún en el pueblo de Israel. De hecho, el emperador romano tenía el derecho sobre la vida, ¿ves? Según ellos, sobre la vida de cual, pero también se murió. Al final de cuentas, Sí. también le entraron todo lo que tenga sangre se muere. Ajá. Entonces, hasta el final de cuentas se murió. Entonces, pero creían ellos en ese que eran como una especie de Dios, como lo mismo era el faraón, una Ujú. especie de Dios. Como lo mismo se creyó Hitler, una especie de Dios. Como lo mismo se creía Nabucodonosor. una especie de Dios. Ujú. Pero al final de cuentas no lo son. No. Son seres de Aún. carne, de huesos, de sangre. Y aún celestial Luzbel. Bueno, y ese fue- no es de sangre, ese no, es divinidad. pero aún así Sí. fue derribado, dice la Biblia. Pero Aún por el así. poder de Dios es inmenso. Ajá. Pues, o sea. Ahora, fíjate, dentro de estos poderes que estamos hablando, comunismo religioso, toquemos los puntos, por ejemplo, y los traemos a colación a estos tiempos, pero de los tiempos pasados, ¿verdad? ¿Qué diríamos de los hijos del sacerdote Aarón? Muchas de las veces se piensa, ¿verdad?, que el poder, vamos a decirlo de esta forma, en este aspecto, el sacerdocio se hereda y no es así. Porque ya es como ese sacerdote, Aarón puso a sus dos hijos a hacer el servicio de lo que tenía que hacer un sacerdote. O sea, no, son mis hijos, vénganse mis hijos, ustedes tienen también el poder que yo tengo para hacer el servicio del sacerdocio. Dice la Biblia que estos dos jóvenes tomaron fuego extraño, le echaron su incienso, entraron al lugar santo y dice que del lugar santísimo salió fuego que los fulminó, los quemó. Entonces, el sacerdocio no se hereda. El sacerdocio, el pastorado no se hereda. El pastorado es por un llamado de parte de Dios. El sacerdocio en aquellos tiempos es por un llamado de parte de Dios. Igual, ¿por qué sucede esto? Porque el poder está arriba y saben que no lo pueden derrocar, no lo pueden tumbar, puede poner al que él quiera. Pero si no es el llamado de Dios, Dios inmediatamente va a eliminar a aquel que se ponga por poner solamente. Los dos hijos del sacerdote Elí, de igual manera. El sacerdote era el sumo sacerdote, el grande. Sí, No había otro. En el templo. Ajá, y como él era el sumo sacerdote, mandó pues, sus hijos oficiaban, pero dice que no conocían a Dios. Ovni y Finis. Y dice que esos estaban ahí haciendo, dice, y no conocían al Señor. Y en una de las cosas que hacían mal o en pecado, dice la Biblia que ellos iban y se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta. Fíjate, ¿hasta dónde llegó? Adulterio por parte de ellos, pero tenían el gobierno, tenían el comunismo, vamos a decirlo Sí, así. Porque comunismo religioso, porque ellos controlaban todo. Es el dominio Sí. de poner, pues mi hijo lo va a poner. Sí, sí. Tesorero. Como pasa cuando entregan el poder de un mandatario comunista a otro. Nomás así. Ganó fulano y aunque no haya ganado, pasa. No. Ahorita que decías ella de los dos sacerdotes, de los hijos de los Hijos. sacerdotes, ahí le va esta, ¿no? Padre rico, Uh-huh. hijo millonario, nieto miserable. Uh-huh. Padre oveja, hijo pastor, nieto secular. Ahí está, mire, ya se lo puso ahí. Al último terminas deshaciendo todo lo que Sí. lo que logró el que era pastor, el que era oveja, que tuvo un hijo que se hizo pastor y el nieto se fue al mundo. Eso trata de decir, es muy similar Sí. a lo que me trata de decir. Sí, porque no es que el poder te ponga. Ese fue de la manga, Juanito. Que el poder te ponga, es que muchas veces el poder te hace sentir que Sí. tienes poder y puedes Exacto. hacer lo que tú quieras y no es así. Jorge, ¿qué le parece si vemos un ejemplo de comunismo religioso en la Biblia? A ver. Y aquí me va a contestar con la verdad, lo que usted sienta. Ahí le va, ¿no? Hechos 32-35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Según su necesidad, pero en uno de las escrituras nos narra, ¿verdad? El Señor Jesús les dejó bien establecido que tenían que ayudar a las viudas, que tenían que ayudar al huérfano, que tenían que ayudar a los necesitados. Y muchas de las veces estas ofrendas, por ejemplo, el apóstol Pablo siempre les decía, ¿verdad?, que por favor cuando él fuera, que ya no recogieran la ofrenda, que la recogieran antes, que ya no hicieran eso, o sea, porque iban y vendían en aquellos tiempos. ¿Quién no hacía cosas o quién no hace cosas por el Señor? En realidad todo aquel que ha conocido verdaderamente al Señor ha hecho cosas que tal vez ni la mente de nosotros puede captar lo que nosotros hemos hecho por Dios. Porque tenemos en realidad el conocimiento de Dios, cuando Él nos toca. Mira, yo tenía un trabajo en México, me gustaba el trabajo que yo hacía. Otro, ya después de haber salido, tenía un trabajo en una fábrica de Kimberly Clark, se hacían libros allá en México. Kimberly Clark. Y en esos tiempos iba a haber un concierto de jóvenes, pero necesitaban a jóvenes que estuvieran dispuestos a darse por sí para el servicio del concierto. ¿Qué consistía el concierto? No era de estar ahí arriba como famosos, sino de cuidar en la noche los instrumentos, porque estaban en un terreno baldío. Y pues cuando tú conoces a Dios, inmediatamente dices, locuras para el Señor, amén, yo me apunto. Y yo me apunté, y fíjate, la mayoría de las personas que se anotaron para este servicio, de muchos jóvenes que estaban ahí, no eran ni cristianos, eran del mundo. Sí, pero querían servir. Y te digo que eran del mundo, ¿por qué? Porque llegaron, y yo también, no te creas que yo ya era cristiano al 100%, pero había conocido al Señor. Llegaron ahí, pues, para no dormir y cuidar los instrumentos, pues, tráiganse la baraja. Y ahí estaban jugando para pasar la noche. No era de dinero, solamente porque no teníamos ni dónde caernos muertos, pero ahí estábamos. Entonces, y eran chamacos, te digo, en aquel tiempo que no conocían a Dios, ni habían estado en un lugar evangélico, ni en nada de eso. Era la locura que uno tiene para el Señor. Me dijeron en el trabajo, si tú faltas, pierdes el trabajo. Digo, no me importa, está bien. Perdí el trabajo por causa de estar en ese lugar. Entonces, locuras como estas que hacían ellos, vender, traer y dénselo a los pobres. Pues bueno, hay una cita bíblica donde nos narra la palabra del Señor. No era Lucas 2:11, creo que es otra, es en Lucas 7, me parece, 7:38. Fíjate que ahí nos narra de un fariseo llamado Simón. Invitó, el Señor Jesús le dijo que quería ir a comer a su casa. Cuando entra, dice que hubo una mujer que se acercó con un alabastro de perfume, dice, de alto precio, caro, no era barato, y se lo empezó a derramar al Señor Jesús en sus pies. Dice, le ungió sus pies, con sus cabellos le secaba sus pies, no paraba de besarle los pies, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces ahí hubo una crítica muy grande, primeramente del fariseo, que dijo, si este hombre supiera qué tipo de mujer es ella, no se hubiera dejado tocar por ella, porque la inmundicia de aquellos tiempos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús ya conocía la vida de esta persona, pero hubo algo que dijo Judas. Fíjate lo que dijo Judas: si ese perfume se hubiera guardado y se hubiera vendido, y el extraer el dinero de ese perfume hubiese sido mejor para repartirlo a los pobres. O sea, vemos dos versiones aquí. El perdón que Jesús le hizo a una mujer, que de hecho le dijo a sus discípulos, ¿a quién se le perdona más? Y claro, pues a ella, ¿verdad? Sí. Le pone una parábola, pero Judas tenía, porque era el tesorero, era el que manejaba el dinero. Judas tenía en su mente eso, el poder del dinero. El dinero, la perdición, lo lleva a la perdición. El que tiene poder
y tiene dinero, mira, ya se hizo un tipo comunismo Religioso. religioso porque dice, aquí nadie me tumba. Aquí yo pongo a fulano porque a fulano ya vamos a decir, yo soy el líder y yo necesito un brazo derecho, pero si yo veo que aquel está conmigo, lo pongo, pero la primera que me empiece pues a decir, oye, ¿qué estás haciendo con todo el dinero que te estás llevando? Vamos, lo quitamos y ponemos a otro. Por eso yo veo, ¿verdad? En muchos de los lugares que a veces cada año hacen cambio de directivas, porque para que no se quede eso apegado. Cambio de, ok, ya este año pasó tu año, viene otro. No se apeguen al poder, no se apeguen al dinero y no se apeguen a la fuerza que te da ese poder. Sí. Por eso lo hacen. Claro. Ahora, hay otro punto, ¿verdad? Por ejemplo, del comunismo religioso. Yo he mirado, ¿verdad? Por ejemplo, personas que se dan o se ponen en el papel de decir, yo soy tu Moisés. Sí, no sé si has escuchado que dice, ¿verdad? Yo soy tu Moisés, o sea, hablando, pues aquí prácticamente de un pastor, ¿verdad? Sí. Cuando el pastor dice que es un Moisés, y cuando yo leo las características de Moisés, yo tengo que ponerme, pues abrir los ojos y decir, ok, Moisés, ¿quién fue Moisés? Uno que mató, fue un asesino. O sea, el líder está poniéndose un Moisés libertador, no, pero el Moisés lleva todo el paquete. Sí, completo. El Moisés fue el que tiró su vara juntamente con los magos y la vara de Moisés se comió las serpientes de los magos. Oye, ¿por qué no dicen yo soy un Jesús? También lo dicen, pero fíjate, el Moisés lleva la vara con serpientes de mar, y mandan con el poder, manda. Hubo Moisés que le pegó a la roca cuando el Señor le dijo, háblale a la roca, y dice que golpeó la roca. O sea, no dan las características de lo malo Moisés que hizo. Que no miró la tierra prometida. Solamente. O sea, no entró. Sí la vio. La tierra prometida. Dios le la vio, pero no entró. Ajá, le permitió verla y decir, pero pues no entraste porque hay muchas características ahí que ahí te dice muchas cosas. Ajá. Si eres un Moisés, entonces, no vas a entrar. No, claro que no. Ahora, cuando dice alguien, yo soy el Jesús que está dentro de mí. Es que para ser Jesús está bien difícil. No, pero fíjate lo que dice la Escritura. Sí. Jesús mismo lo dijo. Hay muchos que van a venir en mi nombre. Anticristos. Sí, así es. Entonces, se adjudican un papel para poder obtener un poder. Mire, para empezar, lo primero, te tienes que despojar de todo, tanto material como espiritual. Despojarte del dinero y todo, y caminar como homeless, a buscar y predicar la palabra. O sea, ¿quién lo va a hacer? No, nadie. Hay alguien que le dijo. Eso es en contra, por cierto, eso es en contra del comunismo. Eso va en contra, por eso el comunismo no prohíbe la religión. El comunismo es ateo, a pesar de que tiene sus bases, que las tomó del cristianismo. Es ateo, fíjese. ¿Por qué? Porque si el propio líder se tiene que despojar de todo, dárselo a sus seguidores, como lo hizo Jesús. Claro. Entonces ellos no pueden hacer eso. De hecho, ni pastores hacen eso. No, debería de, ¿verdad? La ayuda siempre. Menos sacerdotes. Menos. De cualquier religión. Entonces, al final de cuentas, pastor, si trasladamos, en los tiempos de Jesús, había comunismo religioso, sí, pero no por parte de Jesús. No. Por parte de la religión dominante de ese tiempo, judaísmo. Ajá. Fariseos. Fariseos. Nos los traemos a este tiempo. Comunismo religioso en este tiempo sigue estando, sigue habiendo y fuerte. ¿Por qué? Porque todo es orientado al dinero. Poder, riqueza. Y de hecho hasta fama, Fama. También sí, le entran a la fama. Sí, porque ahora podemos, no me quiero meter en el alabanza, pero podemos ver artistas, no verdaderos adoradores. Exacto. Una cosa es un adorador y otra cosa es un artista. Uno que se presenta. Yo fíjate, hace tiempo quise mandar a traer un cantante de renombre, ¿va?
mi error fue hablar con el representante, porque tienen representante. Sí, pero de todas maneras el artista lo iba a mandar con el representante. Ajá. Porque Entonces, le iban a decir que pide una ofrenda de tanto. no, deja. Una ofrenda de amor. Después este hermano me dijo, no, me hubieras dicho a mí, yo hubiera venido y pues por amistad o por X razón, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? No, pues que quería un vuelo especial para todo Sí, el grupo, todo eso, un hotel más Ajá. o menos y una ofrenda especial aparte del pago. Digo, todo eso no, le digo, me quedo pobre, digo. Entonces, por eso te digo, hay personas que tienen la misericordia de Dios y lo hacen con voluntad de parte de Dios. Ok, pastor. Y en este tiempo el comunismo religioso está a flote. Pero ¿por qué las personas que van a las iglesias, por qué no lo ven? O sea, ¿por qué no ven que esa persona que está ahí arriba está para pagar la hipoteca de esa iglesia, para pagar la hipoteca de sus casas y sus biles de pago de todo, carro, todo eso? ¿Por qué no ven eso, pastor? Sí, ahí pues mira, deberíamos de ver la importancia de lo que hablamos al principio, ¿verdad? Los dogmas, las doctrinas fuera de la Biblia. Ya dijo el punto, por eso le menté ahí Sí. ese punto, dijo el punto, porque en realidad, usted lo acaba de decir ahorita, no conocen la verdadera guianza, solamente se basan en lo que una persona les diga que maneje tal doctrina o maneje tales dogmas. Pero si en realidad conociéramos el camino o esa guía, qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer, no cayéramos con personajes de este tipo. Sí, porque, por ejemplo, a Jesús los reconoció en aquel tiempo, ¿verdad? Hablando de los fariseos y les decía, ustedes, pues, bonitos por fuera, blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de gusanos, son como sepulcros blanqueados, muertos. Un sepulcro es una persona muerta, que no tiene vida. Y al no tener vida, claro que no tiene enseñanza, porque él mismo les decía, ustedes que ponen dogmas, ¿cuántos de ustedes se les va un asno al monte el día del Shabbat y van y lo sacan de allá? Ah, pero a los otros sí les ponen cargas. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque te vas a ir al infierno, supongamos en este tiempo. Ok, pastor. Entonces, quiere decir que la guianza no está en el pastor o en el sacerdote o en ese guía. La guianza debe de ser en la oveja. Ahí, la oveja debe saber reconocer. Claro. Debe saber reconocer dónde se va a meter. Claro. Cómo se va a meter. Sí, por eso la Biblia dice mi pueblo. Ahí no dice los líderes. Ahí dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando el pueblo se mantiene leyendo, a ver qué me dice el Señor, al Señor de misericordia, al Señor del perdón. Mire, porque esos líderes jamás de los jamases van a regresar ese dinero que ellos captan, jamás lo van a regresar a viudas, jamás lo van a regresar al necesitado, jamás lo van a regresar al pobre. ¿Por qué? Porque es lo mismo que dice Jesús. Anda, vende todo y dáselo al pobre. No lo van a hacer, nunca lo van a hacer. No, porque el dinero les trae poder. Entonces, ahí podemos envolver, ¿verdad? Usted ya abriendo ahora sí la palabra y viendo el poder que tiene cada uno de ellos. Dice uno, bueno, pues ¿de dónde? ¿El Señor me lo dio? Sí. ¿O el pueblo? Esa es la pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta, se acaba de aventar. O el pueblo. Y claro, pues uno sabe, ¿verdad? La fuente. ¿Por qué? Porque mira, conocemos personas, ¿verdad? Que pues duramente se ganan su sueldo. Difícilmente se ganan su sueldo. Para poderlos extraer, para poderles extraer de ahí a algo, a la fuerza. Porque eres miembro. Ahora, existen las membresías también. La membresía es el diezmo. No, la membresía. ¿También hay un cobro de membresía? No, pero eres, por ejemplo, no en todas las iglesias, ¿verdad? Pero algunas iglesias tienen una membresía donde llenas una solicitud y eres miembro de esa congregación. Pero hay un aporte monetario. No hay aporte monetario, pero ya con esa hoja te van a traer, oye, ¿por qué no estás
dando te aquí, andan, ¿por qué no te estás andan revisando, te ¿por qué, andan checando. ¿por qué no estás cayéndote con el chivo? Dicen por ahí, ¿va? Que volvemos a lo mismo, pues, o sea, todos se aprovechan de la palabra para llenar sus arcas, o sea, pagar sus hipotecas, tener un avión, al que le va súper bien tener un avión, tener carros de lujo, casa en lugares exclusivos, pero nunca se acuerdan de la persona que va ahí y que vive al día y que les deja su dinerito y ellos no ven eso. Al No, final de cuentas, ahí está el corazón del ser humano. sí, ahí es el poder, se van sobre el poder y ese es el comunismo religioso. Y ese es el comunismo religioso. Y hay muchos tipos de comunismo religioso, no nomás el económico, también como el que pasó en la iglesia de la luz del mundo, de que el que se metía con media mujeres. También, ese es otro tipo. Y es comunismo también eso. Sí, porque tienen un dominio, O sea, porque hay un dominio. les decía que fíjese, se metió con muchas vírgenes gracias a eso, porque el primero que tenía que usar esa mujer era el pastor, Ujú. era el guía. Pues creo que era apóstol, ¿eh? Sí, pues Sí. ahí, bueno, esto salió creo en las noticias, ¿verdad? Sí. Ya no es algo oculto que diga, No, pues, estamos ahí están las hablando algo noticias. que no es cierto, o sea, ya es algo que salió ahora sí a la luz del mundo salió y ahí se reflejó todo lo que ellos hacían. Es, por ejemplo, lo que te decía hace rato de los hijos del sacerdote Elí. Dice que iban y se acostaban con las mujeres. Ahí está el ejemplo. Ajá, y ese iba. En vida, hoy en este tiempo. Sí, porque tenían el poder. Tenían el poder, la autoridad. ¿Y qué le podían decir a los hijos? Yo soy el hijo del pastor, perdón, el hijo del sacerdote en aquel tiempo, ¿verdad? De igual manera en este tiempo con esta, dices tú, esta pues congregación, no sé cómo se llama esto, ¿verdad? Pues ellos se hacían hablar una iglesia cristiana, la luz del mundo. Pero atrás de todo esto estaba había Satanás. Amenaza, comunismo, todo eso. Entonces, comunismo religioso a su máximo esplendor. Hablas de Satanás, mira, Satanás también tuvo dominio por dice la tercera parte de los ángeles. Tuvo un dominio con todos ellos para poderlos convencer. Sí, así. Eso hubo un dominio. ¿Por qué? Sí. Porque era Luzbel, era un ser que estaba más arriba de todos ellos. Y por ejemplo, supongámonos qué tanto o cómo los amenazaría él en el aspecto de poderlos contratar, porque dice la Biblia que hizo sus contrataciones. Y de ahí se fueron. Oh, Luzbel, lucero, la mañana te vi caer como rayo. Todos. Oiga, pastor, nada más para comentarle. El templo de Dios está destruido, ¿verdad? Sí. Está caído, ¿verdad? O sea, dice la Torá que ya no puedes dar ese diezmo. Mientras esté el templo destruido, porque el diezmo en el judaísmo iba al templo. Y por eso nacieron las sinagogas. Pero la sinagoga no puedes captar dinero. Todo debe de ser al templo. Y ese 10% que hoy en la actualidad el pastor lo pide, para unas cosas la ley no sirve. Para otras cosas, ahí está el diezmo de la ley. Porque en la gracia o en el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, nomás lo que nazca de aquí, miren, una ofrenda de amor. Sí, pues de hecho, fíjate que yo preguntaba sobre eso y de hecho en las sinagogas aportan. Sí, pero no tienen aportan de su corazón. De este tiempo. Pero no tienen ese 10% forzoso, riguroso mensual. No. En las sinagogas. Eso era para el templo de Dios. Pues de hecho lo hacen hoy en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ellos su visión, por ejemplo, la visión, la mentalidad es de reconstruir nuevamente el templo y tener todo eso nuevamente. Entonces, es una cantidad enorme lo que estamos hablando en medio de por cierto que andan en eso. De las sinagogas. Ya está la maqueta, ya está todo. Está la mezquita esa que está ahí, pero yo pienso que les va a caer adiós mezquita y para construir el templo. Sí, así como está la relación entre ellos, ahorita se va a ir, vas a ver, se va a acordar. Ahorita se está armando, bueno, es otro tema, ¿va? Sí, pero sí. Se está armando todo esto que él dice ahorita ya se está trabajando y se está armando para poder hacer algo allá en Jerusalén, en Israel.
¿Sabe algo rapidito? Lo que dice el judaísmo. ¿Sabe dónde está, en qué parte del cuerpo está el alma? Según el judaísmo, en la sangre. Según el judaísmo, en la sangre está el alma. No en el corazón, en la sangre. Pero la sangre corre por el corazón. Sí, es diferentes, ¿verdad? Puntos de vista. Algunos dicen que es la conciencia, otros dicen que está en el... No, según el judaísmo, eso dice, sí. Según el Tanaj. Sí. Ok, ahí le va. En conclusión. En conclusión, bueno, mire, comunismo religioso es todo aquello que está fuera del orden de la palabra del Señor. Todo lo que está fuera del orden de la palabra del Señor, que te vamos a poner esto fuera y no está en la Biblia, eso se puede decir que ya es un comunismo religioso, aquel que te está forzando a hacer algo que tú no puedes. Si tú caminas 1 milla, no te puedes forzar a caminar las 2 millas. Espero que me entienda el ejemplo. Si tú solamente tienes para dar 1 dracma, no te puede obligar a dar 2 dracmas. Son monedas que se usaban en aquel tiempo. Ahí en Israel. No pueden obligarte a hacer más de lo que tú puedes y de lo que tú has dispuesto delante del Señor. La palabra del Señor sí nos dice, ¿verdad?, que Él hasta hoy nunca nos ha dejado. Pero sí hemos visto su mano poderosa en todo tiempo, cuando nosotros le damos de aquí del corazón a Dios, sabiendo que de Él mana toda bendición de lo alto. Y nunca nos va a dejar, aunque estemos en el hoyo más profundo, ahí nos va a estar sustentando el Señor, para que cuando salgamos con un corazón diciendo, siempre el Señor estuvo conmigo. Entonces, no nos dejemos engañar con el comunismo religioso. Si ve usted que son pues dogmas, doctrinas fuera de lo que está escrito en la palabra del Señor, ya no cuenta como algo del Señor, sino como una ley que están poniendo sobre la ley. Y la ley de Dios es misericordia. Y sobre esa misericordia no le pueden poner algo más para que usted sea oprimido. Recuerde, no le pueden meter temor. ¿Quién le va a tener miedo a Dios? El problema es que muchos vienen al camino del Señor no por amor, sino por miedo. Desde ahí comienzas, desde que empiezan a evangelizar a una persona, le dicen, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Ah, pues entonces me arrepiento porque no me quiero ir al infierno. De ahí ya le metieron un temor. No le pueden meter amenazas. Si te vas de la iglesia, te va a ir mal, te vas a morir o se va a morir alguien de tu familia. Son amenazas, todo eso no está en la Biblia. No. El Señor dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Así es que el comunismo religioso es algo que está fuera, dentro de lo que está escrito de la palabra del Señor. Ok, Juanito. ¿Algunas palabras para despedirte? No, nada más saludarlos una vez más. Suscríbanse, comentario y estamos aquí para la próxima. Ok, en conclusión, pues nada más les pido de corazón que cuando se meten en una iglesia piensen en el comunismo religioso, así como lo dijo el pastor ahorita. Piénsenle 2 veces, porque al final del día, los únicos perjudicados van a ser ustedes mismos, nadie más. Y la salvación es personal, no te la va a dar nadie, solamente Jesús y su Padre también, ¿no, pasó? Claro, Jesús da la salvación por medio del sacrificio, por medio de su sacrificio. Ok, y pues nada más les dejo que no sigan dogmas y doctrinas, sigan su corazón, su fe, y también léanle, porque es muy importante leer, para que no caigan en dogmas o doctrinas. Ok, y pastor, sus redes sociales. Enrique Sánchez. Su teléfono. Área 714-863-1916. Ok, dirección y sus horarios de sus servicios. Claro, estamos ubicados en la 1025 West en Memory Line en Santana, California. Los servicios son el día domingo a la 1 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Ok, ahí les encargo que compartan este video, que se suscriban al canal, que le den un like a este video y que pongan un comentario en este video. Y pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias. Estamos en Conectados.